Cambiamos en esta mañana la ruta informativa. Vamos a hablar de otro tema que creo es importante, especialmente para las personas que pagan el impuesto único sobre inmuebles, conocido como IUSI. En Guatemala prácticamente se convierte en una carga tributaria anual, como todos sabemos, aplicable a terrenos, casas y apartamentos. Actualmente se han enfrentado temas de cuestionamientos por su impacto en la capacidad económica de los ciudadanos y posibles conflictos con principios constitucionales. Las tasas del IUSI, si no estoy mal, se aplican sobre el valor de la propiedad, siendo del 2 por millar para propiedades de 2,000 a 20,000 quetzales y hasta el 9 por millar para montos superiores a 70,000 quetzales. O sea, es importante destacar que hoy hablaremos acerca de este impuesto y para el efecto nos acompaña un asesor tributario y financiero, el señor Eddie Pérez, a quien le damos la más cordial bienvenida en esta mañana a Canal Antigua. Eddie, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto estar con ustedes y qué interesante tocar este tema del IUSI aquí con toda la audiencia de Canal Antigua. Eddie, a mí me interesaría muchísimo establecer cómo, como propietario de un inmueble, qué tipo de temas debo de tener conocimiento acerca de él, especialmente cuando se hace un avalúo de la propiedad, especialmente cuando posteriormente se hacen actualizaciones de este mismo avalúo. Me preocupa principalmente que nuestro público comprenda como esa regla básica de conocimiento que debo de tener para que pueda tener el valor correcto la propiedad cuando se da el resultado final. Sí, bueno, ese es uno de los problemas que en Guatemala se ha afrontado por muchos años, y es que la compra-venta de bienes inmuebles, principalmente porque el IUSI resulta un impuesto a perpetuidad muy alto, pues las personas reportaban valores teóricamente inferiores a lo que establecían en los contratos de compra-venta. Esa es una práctica que ha sido atacada por la administración tributaria, porque cada vez que hay una compraventa se actualiza el valor de la matrícula fiscal de un bien inmueble. Siendo así, a mí me parece que el IUSI era un impuesto demasiado alto que terminaba gravando a los tenedores de las casas o de los inmuebles con un impuesto que resultaba siendo muy lesivo para las familias, ¿verdad? Entonces, hoy día con esta iniciativa que está ocurriendo de la aprobación de la disminución, para decirlo en pocas palabras, qué es lo que va a ocurrir con la propuesta del Congreso, pues básicamente va a haber un alivio en cuanto a la cantidad de IUSI que se va a pagar por ese valor catastral, que es el valor que está registrado en la municipalidad de cada inmueble. Pero, por ejemplo, hay muchos ciudadanos que tienen, en este caso, adquieren su vivienda a través de créditos hipotecarios. Por ejemplo, pagan cuotas de préstamo, intereses y simultáneamente pagan el IUSI. Esto se convierte en una doble tributación. ¿Esto cómo va a cambiar a corto plazo, por ejemplo? Sí, bueno, con el decreto que ha sido aprobado, lo que se está buscando es que durante el tiempo que dure la compra de una casa que se adquirió al crédito, pues se tenga la posibilidad de que no se pague el impuesto del IUSI. A mí me parece una medida bastante, digamos, aceptable, porque claramente estamos viendo de que en Guatemala está habiendo un desarrollo inmobiliario, pero también ha habido un tema de escasez de vivienda digna, así es como le llama la ley de vivienda y la ley del fomento del FHA, que es la que asegura la mayor cantidad de casas en el país. Entonces, creo que eliminar temporalmente ese impuesto para las personas que adquieran una vivienda por primera vez y que esté financiada mediante una hipoteca o asegurada por una hipoteca, entonces me parece una medida bastante buena, porque no solo va a aliviar el bolsillo de los guatemaltecos, pero también va a promover que más guatemaltecos puedan adquirir una vivienda sin tener un impacto de este impuesto, que resulta siendo, como insisto, bastante alto, porque por el valor que se compra ese bien que queda registrado en la municipalidad, sobre ese valor es que se está tributando ese 9 por millar, que resulta ser la tasa más alta para una persona. Eddie, pero ¿por qué se habla de una temporalidad en cuanto al tema de esta iniciativa?
Bueno, es que es una temporalidad porque, por ejemplo, pensemos que una persona de 30 años adquiere un inmueble y saca un financiamiento eh, para 15 años. Entonces, si a sus 30 años compra el bien inmueble y en 15 años paga la hipoteca, entonces a partir de los años 45 hasta el año 60, que es en el año donde se está pensando que ya se va a volver a exonerar del pago del impuesto, solo 15 años estaría pagando ese impuesto. Sin embargo, hoy día, antes de que entre en vigor esta reforma, estaría pagando el impuesto desde el año 30, digamos, que tiene de edad esta persona, hasta cuando esta persona fallezca. Entonces, es un cambio importante para el bolsillo de los guatemaltecos. En este caso, la iniciativa planteada en el Congreso de la República obedecería entonces a una política fiscal más justa como una alternativa para paliar temporalmente la situación. Mire, a mí me parece que el impuesto del YUSI, que es un impuesto que grava la tenencia de la propiedad de los bienes inmuebles en Guatemala, era un impuesto que no estaba gravando la capacidad de pago de los guatemaltecos, porque no necesariamente una persona que hoy día adquiere una casa que le puede costar 200,000 quetzales, 500,000 quetzales, tiene la misma capacidad de producir riqueza que una persona que tiene una finca con una extensión muy grande, que seguramente está registrado catastralmente con un valor muchísimo menor. Entonces, no guarda el YUSI, digamos, esa capacidad de poder gravar equitativamente a las personas con la misma capacidad de pago. Entonces, a mí me parece que el hecho de que hoy día se haya hecho una revisión de esa tabla, de este impuesto que grava la tenencia de la propiedad, pues es muy bueno, porque con este desarrollo inmobiliario que estamos teniendo en Guatemala, pues mucha juventud y muchas familias están adquiriendo su primera casa por primera vez, Claro. valga la redundancia. Entonces, era demasiado alto para las personas que estaban recién iniciando en su proceso productivo, cobrarles un impuesto que resultaba ser muy gravoso, y eso constitucionalmente, digamos, hay una contradicción, porque el artículo 243 de la Constitución lo que establece es que el sistema tributario debe ser justo y equitativo, pero realmente el impuesto del YUSI no estaba observando esa regla de que fuera justa y equitativa en cuanto a la capacidad de pago de los guatemaltecos para poder cancelar ese impuesto, que hoy día resultaba muy alto para las personas que tenían por primera vez su vivienda y encontraban realmente un tropiezo económico para poder cumplirlo. Justo de eso le iba a preguntar si el IUC era de alguna manera constitucional, pero bueno, prácticamente me ha resuelto esa duda. Ahora, aquí lo que preocupa, digamos, también es cómo esto puede ser retroactivo, porque se habla de mejorar el tema de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión del IUCI. ¿Cómo se devuelve esto en obras en a la población? Bueno, el YUSI tiene dos características. Primero, puede ser cobrado por el gobierno central, o bien, si las municipalidades demuestran que tienen la capacidad para poderlo cobrar, lo cobran, ¿sí? Entonces, muchas de las municipalidades hoy día ya lo están cobrando, y es parte del oxígeno que las municipalidades están teniendo. Y recordemos, insisto otra vez, Guatemala, con el desarrollo económico e inmobiliario que está teniendo, muchas municipalidades, principalmente las que están cercanas a la ciudad capital, pues estaban recibiendo ingresos importantes por el YUSI, y quien ejecutaba las obras ya no era el gobierno central, sino que las municipalidades. Claro. Entonces, ahorita lo que vamos a ver va a ser, digamos, ya un balanceo en cuanto a esa posibilidad, porque estos ingresos tributarios ya no ingresarían, por ejemplo, a las municipalidades, y ahí hemos visto que muchas municipalidades se han beneficiado por el ingreso de estos flujos que no necesariamente venían del gobierno central, porque ya sabemos que ahí tienen que pasar por un proceso del Ministerio de Finanzas y asignarles partidas presupuestarias y fondos, sino que ellas mismas hacían el cobro del YUSI y también de las multas cuando los contribuyentes se atrasaban. Ahora vamos a ver que va a haber una disminución en esos flujos de fondos, y seguramente algunas obras municipales pues tendrán que irse reorganizando para poderse ejecutar claramente. Yo creo que en el tema de transparencia de fondos, tal vez lo más importante que hay es que desde el punto de vista del ciudadano, no hemos hecho como una revisión de lo que se está ejecutando a nivel municipal, aunque esa función la tiene hoy día la Contraloría General de Cuentas, y es ella la que debería estar velando porque las obras que se hagan desde el punto de vista municipal cumplan con todas las reglas técnicas que establece la Ley de Contrataciones del Estado.
¿Existe una recaudación central en este caso, Edis, y la municipalidad no lo administra como tal, lo hace el Ministerio de Finanzas Públicas? ¿Esto continúa siendo un mecanismo viable para el tema de inversión en el interior de nuestro país? Pues fíjese que en el interior del país hemos ido viendo cómo digamos, muchas municipalidades han ido creciendo, ¿verdad? Y tenemos algunas municipalidades, digamos, el desarrollo ha ido avanzando, ¿verdad? Hemos ido viendo cómo en el suroccidente del país ha ido creciendo, digamos, la capacidad de las municipalidades por toda la inversión que ha habido en infraestructura, principalmente por el ingreso de remesas. Yo creo que hoy día, cuando uno analiza en la tabla de recaudación de lo que pesa el YUSI que cobra el gobierno central, realmente es muy bajo, es el 0.02%. O sea, es una cantidad que realmente a nivel en peso, digamos, de lo que se recauda desde el punto de vista del gobierno central, no le va a afectar al gobierno. Al que probablemente sí le va a tener, digamos, un impacto, pero también va a ser un poco menor, va a ser a las municipalidades. Entonces, yo creo que hoy día esta medida pues va a buscar aliviar al guatemalteco que hoy día tiene su propiedad y seguramente vamos a ver algunos efectos positivos desde el punto de vista del bolsillo de los guatemaltecos, pero vamos a ver por ahí también algunos efectos, digamos, probablemente en cuanto a la disminución de obras que puedan tener algunas municipalidades por la no disponibilidad de fondos. En este caso, me interesa también entender que el YUSI ya no va a afectar entonces a los sectores más vulnerables del país que desean adquirir una vivienda. ¿Estoy bien con esto? Así es, y por eso recalco, ¿verdad? Pensemos una persona que tiene 25 años y va a comprar su casa por primera vez, entonces esa persona que compra su casa por primera vez ya no pagaría ese YUS, digamos, tan alto, ¿verdad? Y si lo compra financiado, seguramente va a estar suspendido, va a tener tasa cero hasta que termine de pagar el crédito. Y lo cual me parece a mí un tema bien interesante porque se va a promover también el tema de poder tener más capacidad para poder comprar ese tipo de vivienda. Recordemos también que el YUSI es algo que venía dentro de la cuota, algunos bancos ya lo manejaban claro, dentro de la cuota y en algunos casos lo tenía que pagar directamente el contribuyente, pero yo regreso y pensemos una persona que tiene un salario de 10,000 quetzales y que es un salario, digamos, promedio bastante alto, y compra una casa por primera vez, y pensemos que la cuota de la casa eran 2,500 quetzales, pues seguramente era una cuota bastante alta porque estamos hablando de un 25% de sus ingresos. En cambio ahora, digamos, pero la casa seguramente tenía un valor entre 100,000 o 200,000 quetzales, pensando que estamos hablando de una casa, digamos, no tan grande, que no opta, digamos, a la exoneración del IVA ni del impuesto al timbre, que hay que pagarlo cada vez que se compra ese tipo de inmuebles, y que luego pues uno se quedaba de por vida pagando ese impuesto. Entonces hoy día, mientras dure el plazo, por ejemplo, del crédito, pues vamos a tener la oportunidad de tener tasa cero de este impuesto del YUSI, lo cual me parece algo interesante. Y luego ya a partir de los 60 años, con la propuesta que se tiene aprobada, claro, pues también ya habría una exoneración, que también es algo bien importante, porque recordemos que la capacidad también de producción de una persona, si solo estuvo en relación de dependencia después de los 60 años, seguramente está buscando la jubilación. Entonces también sus ingresos son menores. Entonces con un YUSI tan alto, y luego resultaban ahí en impagos de esta cantidad ante las municipalidades con cantidades estratosféricas. Edis, quiero replantear la interrogante que le hice al inicio de esta conversación. Me gustaría que nuestro público lo tuviera claro. Cuando se hace el evalúo de mi propiedad, ¿qué conocimiento básico debo de tener para quedarme tranquilo que se está haciendo un proceso correcto y adecuado administrativamente? Bueno, cuando se hace un avalúo de la propiedad, lo que hay que hacer es contratar un valuador autorizado, ¿verdad? Para estos casos hay valuadores o empresas que están autorizadas por el Ministerio de Finanzas para hacer este tipo de procesos de evaluación, ¿sí? O sea, no se hace por cualquier persona, ¿sí? Entonces, uno puede contratar un valuador autorizado, esta persona llega a la casa, revisa la infraestructura y hace los análisis de cuánto sería el precio. Normalmente lo que hacen es el precio de reposición de la construcción, ¿verdad? Y luego comienzan a revisar algunos temas en cuanto a la plusvalía que pudo haber tenido el terreno por las construcciones y los servicios que están mucho más cercanos. Entonces, con base en eso, se arma
el precio y seguramente ese es el precio del avalúo. Recordemos que el precio del avalúo, ahora que teóricamente se va a suspender el pago del YUSI, realmente Claro. no sirve para el YUSI. El avalúo para lo que le sirve a una persona es para saber cuál podría ser el precio de venta de su inmueble en caso él desee desprenderse de ese bien inmueble, ¿sí? Entonces, digamos, para eso sirve en este caso el avalúo, pero, insisto, hay que contratar a un valuador autorizado para poder saber cuál debería ser el valor de ese bien inmueble. Eddie, muchísimas gracias por referir este tema a la población guatemalteca y especialmente al público de Canal Antigua. ¿Cuál sería el mensaje final precisamente para los guatemaltecos y guatemaltecas en cuanto al tema del conocimiento de este impuesto? Yo creo que para nosotros es muy importante conocer que ahora vamos a tener nuevas reglas. El YUSI va a bajar del 9 por millar al 2 por millar, lo cual me parece algo muy interesante. Seguramente aquellas personas que seguían con una práctica de no reportar el 100% de sus ventas en la compra de bienes inmuebles, que es algo que nosotros le hemos insistido a las personas que abandonen esa práctica, hoy día pueden estar más tranquilos de que pueden vender al precio que corresponde, porque eso es lo que pide la ley, y seguramente vamos a ver cómo pues también vamos a tener más beneficios en cuanto a la transparencia en la compra-venta de bienes inmuebles. Muy amable por haber aceptado la invitación de nueva cuenta. Gracias por compartir esta información tan valiosa para nuestros televidentes. Un gusto estar con ustedes siempre. Bueno, puntuales siempre en la información. Nosotros acabamos de platicar con Eddie Pérez, asesor tributario y financiero, acerca de un impuesto que en su momento habría de afectar la capacidad de pago referente al YUSI. Pero bueno, tras el movimiento que genera el Congreso de la República y estas iniciativas, pues ya usted tiene las respuestas necesarias para tomar en cuenta la adquisición de una propiedad. Así que nosotros vamos con más temas de interés.